Noticiero El Vigilante presenta El Destino en tus manos con Elizabeth Alcerro. Los comentarios de este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Buenos días, amable audiencia. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares en este nuevo programa El Destino en tus manos. Estamos en una época de pensar, estamos en una época de elegir. Así que tengo a dos invitados muy especiales, a dos politólogos que de verdad sabemos que están sorprendiendo en Guatemala. Así que tengo el gusto de presentarles a la licenciada Sandra Jovel. Sandra, qué gusto tenerte nuevamente por acá. Gracias, bienvenida. Betty, y gracias por invitarnos. Qué alegre de poder compartir aquí con ustedes esta mesa. Gracias, Sandra. Tú sabes que esta es tu casa. Estamos acá para servirte. Y al licenciado Giovanni Frati. Giovanni, gracias, qué gusto tenerte por acá. Muy amable por la Tengo el invitación. gusto de conocerte. Muchas gracias por Muchas haber gracias. aceptado la invitación esta mañana. Pues vamos a entrar en materia. Qué mejor que hablar de lo que está de moda ahorita y es definitivamente la política. Hablar de partidos, hablar de personajes, hablar de historia y de qué pensamos hacer por nuestra bella Guatemala. Porque yo creo que hoy por hoy lo que más necesitamos es hablar cómo rescatar a Guatemala. Hemos sido golpeados muy fuertemente, pero tenemos a dos personas con mucha experiencia. No digamos tú, Sandra, que de verdad tu recorrido, tu historial es bastante amplio y nos gustaría que empezáramos contándole a la audiencia quién eres tú, quién es Sandra Jovel. Bueno, esa es una pregunta que tengo que ir construyendo poco a poco porque creo que es algo que de verdad es importante que nosotros conozcamos quién es Sandra Jovel. Bueno, Sandra Jovel estudia en el Colegio Betania. Luego decido ser maestra de párvulos. Posteriormente, yo quería ser arquitecta, es más, les cuento. O sea, mi idea no era ser politóloga, pero cuando yo voy a la universidad ya no había cupo para arquitectura, entonces la única carrera que había era diseño gráfico o ciencia política. Entonces me decidí por ciencia política. No sabía que me iba a gustar tanto. Al final, yo creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Estudié ciencia política en la Universidad Rafael Andívar y luego saco una maestría de Relaciones Internacionales en la Complutense de Madrid y estudié un doctorado de Seguridad Estratégica en la Universidad de San Carlos, el cual pues lastimosamente no pude terminar de presentar mi tesis, pero finalicé mi penso. Entonces ahí, esa es Sandra Jovel, es amante de Guatemala, embajadora de carrera, diplomática de carrera. O sea, yo pienso que soy más técnico que político, pero me gusta mucho la política. Obviamente fueron 20 años dentro de una institución en donde que me formó y por eso creo yo que también le debo mucho a Guatemala, porque el Estado me dio mucho a mí y tengo que devolverlo. ¿Algo te hizo incursionar en la política, Sandra? Cuando me invita el presidente Morales a ser parte de su gabinete, en el 2017, en agosto del 2017, es cuando empiezo a incursionar en la política, porque en el ámbito diplomático y en la carrera diplomática, tú eres técnico hasta ser viceministro, aún eres técnico, pero ya teniendo un puesto ministerial, ya te convertes en un político. Y entonces ahí es cuando yo empiezo ya a incursionar en la parte política y la verdad es que servir al país creo que es una de las cosas que más me ha gustado. Y por eso estoy nuevamente aquí, queriendo servir a mi patria. Y sé que lo vas a hacer excelentemente bien, porque todo lo que has hecho lo has hecho muy bien. Tu nombre de verdad ya muchas personas lo conocen, hay mucho prestigio dentro de, y tú perteneces a un partido actualmente. Quisiera que nos dijeras cuál es la oferta política de la coalición Valor Unionista. Bueno, pertenezco al partido Valor Unionista, la coalición. No sé si ustedes ya conocen, tenemos un plan que es el Plan 440, que es el que ha venido trabajando la licenciada Suri Ríos para poder formar un plan de gobierno de manera conjunta. Este plan lo que busca es 4 años de trabajo, o sea, de ir construyendo para 40 años. Entonces, está dividido en grandes áreas y realmente trabajamos de la mano desde el punto de vista legislativo, como el plan de trabajo del gobierno central. Y es importante hacerles ver por qué también la coalición Valor Unionista, porque todo el mundo se pregunta por qué se unen, ¿verdad? Y realmente es importante ver que no se ha trabajado por la ciudad como se debe trabajar. Y no se ha trabajado no porque no se quiera, sino que se necesita de un Congreso que le pueda apoyar al poder local y poder trabajar de la mano con la presidencia, porque los grandes megaproyectos de infraestructura
y los proyectos de transporte no van únicamente de la mano de la municipalidad, sino que son proyectos de Estado. Y si nosotros queremos contar una nueva historia, como dice nuestra candidata a la presidencia, tenemos que trabajar conjuntamente con quien realmente va a ganar la alcaldía, que en este caso es Ricardo Quiñones. Y entonces Ricardo Quiñones tiene megaproyectos como lo son el Aerometro, el Metroriel, trabajar en tema de transporte seriamente, comprar una cantidad de autobuses que le pueda dar a la población del Distrito Central seguridad en su forma de transportarse, pero no lo va a poder hacer solo. Y eso lo tiene que hacer de manera conjunta con el gobierno central y con los diputados. Entonces, parte de esta alianza es eso, trabajar conjuntamente para el guatemalteco. Cuando tú hablas del plan 440, ¿tenemos que esperar 40 años para que eso se realice? No, lo que hablamos del plan 440 es instaurar las bases en estos primeros 4 años para que en 40 años podamos tener un mejor país. Y paulatinamente vamos a ir trabajando cada uno de los puntos: seguridad, seguridad alimentaria, agroindustria, educación, ¿qué les puedo mencionar? Tecnología, que estamos ya inmersos en todo eso, pues si no nos podemos perder de lo que vamos en el día a día. Tu expertise es el exterior. Estuviste mucho tiempo trabajando en esa parte. ¿Cuál es el panorama político de Guatemala en la política exterior de cara a los teatros de Taiwán y Ucrania? Bueno, yo quisiera referirme a la política exterior como tal. Creo yo que sin hablar en este momento sobre uno u otro ejemplo. Y tal vez vamos a utilizar el ejemplo de Taiwán, que es el más reciente, porque es lo que es la coyuntura, lo que está sucediendo en este momento. Bueno, yo creo que primero Guatemala tiene que seguir con una política exterior bastante fuerte. No podemos tener una política exterior débil, una política exterior que no dé posiciones a nivel internacional. O sea, sí tenemos, y eso es, incluso el dar una posición es el tener también la soberanía y demostrar que somos un país soberano. O sea, la soberanía no es únicamente el tema de territorio, que todo el mundo cree que soberanía es una frontera y que me divide una tierra de otra. No, la soberanía es definir posiciones, decir lo que somos, decir hacia dónde vamos y cuáles son nuestros objetivos. Pero eso es lo que no entendemos muchas veces y lo que se ha malinterpretado. Entonces, cuando uno lucha por esa soberanía es porque estoy luchando por los intereses del país. No de un partido político. Y no de un partido político o de un grupo. ¿Qué fue lo que te pasó cuando hace, qué, un par de años o un año? Ahora. Con lo de la CICIG, pues. Lo que pasa es que ahí que la gente malinterpreta. Se malinterpreta toda la información, pero sigo con el tema de política exterior. Entonces necesitamos una política exterior que sea una política exterior fuerte, que tomemos decisiones serias y sobre todo consecuentes. Y por eso me quiero referir a Taiwán, cuando hablo de una política exterior consecuente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido aliados de Taiwán en todo momento y Taiwán ha sido aliado de Guatemala. Por más de 80 años. Por más de 80 años. Y eso también se llama lealtad. Y hemos sido un país en donde nosotros cuando damos la mano y cuando damos nuestra palabra la cumplimos. Yo me considero una mujer de palabra, y una mujer leal. Y cuando te doy mi palabra es porque así va a ser, cueste lo que cueste. Pero yo voy a cumplir con lo que te estoy diciendo. Y con Taiwán, así es. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de, no, que nos conviene más China continental, que nos conviene más Taiwán, que por qué, si son esto lo que están dando? Yo estuve hablando el otro día en una radio y les decía, nosotros ya no somos países tercermundistas como nos han querido vender. Nosotros somos países en vía de desarrollo porque ya ofrecemos cooperación y somos un país que tenemos la capacidad de dar. Somos un país de clase media, ya no somos un país de extrema pobreza. Total. Entonces, pero le quieren meter en la población la idea de que somos tercermundistas, no podemos, que somos pobres y vivimos de la cooperación. No vivimos de la cooperación. Vivimos de lo que producimos, así es. Y vivimos de lo que producimos. En Estados Unidos y en Guatemala. Los que mandan remesas. Así es. Total. Así es. Entonces no podemos tener haciéndole creer a la gente que somos pobres y que tenemos y que vivimos de la cooperación, porque no es cierto. Lo que la cooperación le da a Guatemala no es pero ni el 1% del PIB de Guatemala.
y se va para proyectos de ellos, de intereses de ellos y que vienen manejados para intervenir en asuntos internos. Para intervenir en asuntos internos, con toda la razón, lo que tú estás diciendo, pero además con gente que les pagan a ellos mismos. O sea, para promover el aborto, la agenda LGBTI, destruir la familia, y ni siquiera desarrollo económico. Total. Y ni siquiera desarrollo económico para el país. Entonces, Taiwán es un país amigo que quiere colaborar con Guatemala. Pero ¿qué ha pasado? Que no hemos sabido utilizar realmente esos proyectos y esa cooperación. Porque han habido siempre intereses mezquinos. Pero eso es lo que tiene que cambiar realmente. ¿Y hay algún plan para ello? Hay planes para poderlo hacer. Y por eso la política tiene que ser, la exterior tiene que ser mucho más agresiva. Y me decían, nosotros vamos a caminar, nos estamos aplanando las calles porque es cierto, para pedir el voto. Y me decía alguien, pero ¿por qué pides de una vez el voto para las 5 papeletas? Porque es que si tú no pides y no te pides con la cuchara grande, estamos jugando para ganar. Estamos jugando a ganar. No para perder. Yo no estoy jugando, si yo estoy metido aquí es porque quiero ganar y quiero que mi partido político gane y que mi presidente sea la presidenta de Guatemala y que el alcalde sea el alcalde y poder meter en la lista de diputados un número significativo. Claro. Exacto. Entonces, pero así es en todo. Y en política exterior, lo mismo. Recuérdate que la política exterior es el reflejo de la política interna. Así es. Y lo que hagamos acá se refleja allá. Entonces, Taiwán es un ejemplo. ¿Y por qué? ¿Por qué está hoy el presidente Yamatei en Taiwán? ¿Por qué? Porque es una visita oficial, tradicional, que se hace previo a la entrega de poder. Así es, y se trae inversión, y se trae mucha cooperación. Y esas son las cosas que tenemos que aprovechar de los amigos que estamos de la mano trabajando con años. Israel, Taiwán. Así es. Cuando hablamos de política fuerte, ¿qué nos puedes decir tú, Joan? Sí, yo soy un analista político y creo que en esta campaña hemos visto, lamentablemente, ¿verdad?, en muchos partidos políticos una pobreza de oferta electoral. Digamos, solo hay que ver, por ejemplo, el señor Aldo Dávila, hay que ver a algunos candidatos, digamos, de algunos partidos que dicen que son de derecha. La oferta es muy pobre, pero yo sí, por supuesto para nadie es un secreto, yo sí he admirado y admiré muchísimo la política exterior del presidente Morales en su momento, dirigida por la licenciada Jovel, no la política exterior del presidente Morales antes de la licenciada Jovel. Admiré mucho también la postura firme y nacionalista, digamos, y soberanista de ese gobierno. Obviamente también cuando el presidente Morales se equivocó, también lo criticamos, pero yo quisiera tomar lo que acaba de decir la licenciada Jovel en el sentido de que ser un político con política exterior fuerte paga. Pongámonos en el momento político cuando el presidente Morales tomó el poder. Cuando el presidente Morales tomó el poder, veníamos de un cuasi golpe de Estado, de un derrumbe del Poder Ejecutivo por corrupción, de una toma de poder por el G13 y algunas embajadas, incluyendo algunas embajadas del norte, una arrogancia de ese grupo de embajadores verdaderamente increíble y una toma de poder de la CICIG de casi todos los poderes del Estado. El único poder del Estado que no tenía la CICIG en ese momento era el Ejecutivo. O sea, tú nos estás diciendo que Jimmy Morales hizo un buen gobierno. Los segundos 2 años. Los primeros 2 años se equivocó. Los segundos 2 años logró recuperar la soberanía nacional y la autoestima nacional, porque estábamos tomados. Es que la gente lo olvida fácilmente. Estábamos tomados. La Corte de Constitucionalidad estaba tomada. La Corte Suprema estaba tomada. El Ministerio Público estaba tomado. La IBE estaba tomada. Muchos ministerios estaban tomados. Y solo cuando la intervención extranjera llegó a un momento tal de ahogamiento de las instituciones guatemaltecas, es que gente valiente, y no tengo ningún empacho en decirlo, como la licenciada Jovel, como el ministro Ralda de la Defensa y como el ministro Denjar de Gobernación de ese gobierno, junto con el presidente Morales, tuvieron la gallardía de recuperar la soberanía nacional y expulsar a Iván Velázquez, por ejemplo, sacar a la CICIG. Esos son políticos, ustedes los pueden querer o los pueden odiar, pero para mí son políticos que fueron en su momento consecuentes con la República, consecuentes con la soberanía. Y por eso es que obviamente yo tengo mis preferencias políticas y soy un analista de derecha. Y condeno a la izquierda, ¿pero por qué? No la condeno en el vacío. La izquierda nos llevó al desastre de la CICIG. Eddie Stein y Edgar Gutiérrez nos llevaron a ese Waterloo que era un pantano. Es que es muy fácil, digamos, 4 años después es muy fácil que se nos olvide y ya pasó la cosa,
Pero yo que estuve cerca como analista político en esos momentos, te puedo decir que ese fue uno de los momentos más bajos de la soberanía nacional. Vemos siempre el punto negativo de las personas, el punto positivo no lo vemos porque no investigamos. Y hay que ver el panorama completo. El entorno. Como cualquier analista político diría, el gobierno de Jimmy Morales tuvo sus luces y sus sombras, pero en mi análisis tuvo más luces que sombras. Y las sombras que tiene y los problemas que tiene, como por ejemplo el liberamiento de Chimaltenango, pues ya hay un proceso penal y hay ministros encartados y ojalá, como dijo el presidente Morales en una entrevista reciente, también los constructores que hicieron mal esa obra pública y los abogados de esos constructores, muchos de ellos traidores a la patria, que estaban recibiendo dinerito de la PDH para hacer una reforma constitucional desastrosa. Ojalá y también esas personas corruptas paguen por lo que hicieron. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este momento? En este momento el presidente Yamatei de alguna manera también sostiene la gobernabilidad y la institucionalidad y le entrega al presidente Morales, al presidente Yamatei, un país ya digamos en puerto seguro. Eso también se olvida rápido, ¿verdad? El presidente Yamatei tiene muchas sombras y yo le he criticado y le seguiré criticando muchos errores. Corrupción, idioteces como la de Miguelito, hacer una especie de Consejo de Estado espurio, idioteces. Pero también hay que reconocer al presidente Yamatei sus aciertos. El nombramiento de la doctora Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público, la única fiscal general de la República reelecta. El acercamiento a Israel, la continuación del acercamiento con Israel, la continuación del acercamiento con Taiwán. Esos son éxitos de política exterior, indudables. Y desastres palmarios y autoevidentes como el encierro en la pandemia. El manejo de la pandemia del presidente Yamatei y de los ministros de Estado del presidente Yamatei, desastre. Solo en el ámbito empresarial, comercial, quebraron en la ciudad de Guatemala 1,000 restaurantes y se quedaron sin trabajo más o menos 10,000 personas en la pandemia. Eso es un desastre palmario. Y no tengo tampoco ningún empacho en decirlo. Pero estamos en esa coyuntura. La coyuntura actual es entre la izquierda desastrosa de los demócratas y el G13 y la salida adelante que nos ha dado la muestra, por ejemplo, el presidente Morales, el presidente Bolsonaro, el presidente Uribe, la senadora María Fernanda Cabal. Esa es la disyuntiva. Y en mi opinión, el único partido político, la coalición política que representa la política de rescate nacional, como la de la senadora María Fernanda Cabal en Colombia, es la coalición valorianista. Ese es mi análisis político. Okay. Gracias, Frati, por tu punto de vista. Sandra Joven, el Congreso. Es a lo que tú estás postulada en esta oportunidad. ¿Cómo gobernar un Congreso dividido con 32 partidos políticos y 20 candidatos a la presidencia? Complicado. Bueno, yo creo que en principio es un reto y un reto muy importante para todos los que logremos llegar al Congreso, porque tiene que dejar de ser un circo. Se dice que el Congreso es el ejemplo de toda la sociedad. Y lastimosamente así es. ¿Y por qué digo lastimosamente? Porque hoy lo que tenemos son diputados que únicamente hacen shows políticos. Así es. En TikTok o en Facebook. Sí. O modelajes. Así es. Exacto. Que realmente vergonzosos. Se convirtió en una pasarela. Se convirtió en una pasarela de moda. Una vergüenza. Que yo lo que no entiendo es, ¿será así nuestra sociedad? No. ¿Nuestra sociedad está realmente representada así? No es así. No es así la sociedad guatemalteca. Es muchas veces mejor, que diría yo, entonces, que ese Congreso. Tenemos que tener debate. Y ayer lo decía también en una entrevista de radio. Hay que debatir y dejemos de confrontarnos y dejemos de estar acusándonos y dejemos de estar por la espalda y haciendo intrigas y diciendo chismes, es que sos y pones y quitas. Debatamos por el país, trabajemos por Guatemala. Ese es el reto que tenemos. Vamos a tener 20 y pico de candidatos a la presidencia, sí es cierto. Pero por eso estamos en un proceso democrático, que está erosionado todo este proceso democrático desde hace mucho tiempo. Y por el Tribunal Supremo Electoral, para más fregar. Porque no es una cuestión de ahorita. O sea, no estoy diciendo que la democracia sea ahorita que se está erosionando. No. O sea, hablemos 25 años atrás, desde que fue instaurada la democracia en Guatemala. Y tal vez por eso, tal vez por eso es que somos una democracia tan joven. Es que si te das cuenta... De solo 25, 30 años de edad. Hoy, o sea, debería de haber un régimen, debería de haber un estatuto donde ciertas personas con cierta preparación académica pueden optar a un cargo. Pero si hoy ves el voto, candidatos a alcaldes... El voto universal tiene sus pros y tiene sus contras, por supuesto, pero el problema es
la calidad de los candidatos. Yo miro calidad de candidatos muy poca, y lo digo abiertamente. Yo creo que los mejores candidatos a diputado al Congreso de la República son la licenciada Sandra Jovel, el licenciado Enrique Degenhardt, Lacho Zamora, el licenciado Álvaro Arzú, el doctor Manuel María Martínez en Jutiapa, en un partido muy chiquito en Jutiapa, tal vez el coronel Hugo Morales, que también se acaba de lanzar. Y te estoy hablando de 5 candidatos de 160. O sea, eso nos dice, y ahí concuerdo con la licenciada Jovel, eso nos dice que la sociedad guatemalteca tiene que tomar el reto. La sociedad guatemalteca tiene que aceptar que debe participar en política. Pero lo que pasa es que les da miedo. Así es. O sea, si tú realmente vas, y te lo digo yo que he estado ahorita en un proceso político, y yo hablaba ayer también sobre el cambiar la ley de partidos políticos. Totalmente. O sea, es una ley la reforma del no 2016 sirve es un para desastre. nada, es Así un es. desastre. Bueno, pero volvamos, o sea, el tema es buscar gente que quiere trabajar en partidos políticos. No la tenés. Yo no me voy a manchar, es que los políticos, Todo el mundo, los políticos así es, son se aparta. corruptos. Sí. No, políticos, no me tope video porque no quiero Y saber esa es por qué nuestra no. desgracia, licenciada, porque en Guatemala sí hay gente honesta. En Guatemala hay gente muy capaz. En Guatemala hay gente que trabaja en la NASA. Hay gente que son chefs cordon bleu. O sea, artistas de nivel mundial. O sea, no es cierto que no hay talento político y que no hay capacidad en Guatemala. Y lo que pasa es que como se ha manipulado tanta información de que los políticos todos Así son es. malos, ¿verdad? Entonces nadie quiere participar. Y lógicamente lo que cada quien está cuidando su metro cuadrado. Así es. ¿Cuál va a ser tu postura en el Congreso, Sandra? Yo creo que no va a variar mucho de la que ya es. O sea, yo sí soy una mujer de derecha, no lo puedo negar, y soy bien definida con mis convicciones y mis valores. Tengo ya una propuesta legislativa que va obviamente de la mano del plan 440 de la licenciada Suri Ríos, y yo básicamente me voy a enfocar al tema del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos. Si la gente necesita comer, pero no necesita que les regalemos las cosas. Necesitemos que les enseñemos cómo producirlas. Si nosotros somos ricos, si Guatemala tenemos un país extremadamente rico, pero el país más rico de la América Central y el Caribe. También un país que ha sido violentado y robado a manos llenas. Entonces, mi papel es precisamente eso. Yo sí quiero llegar a hacer un cambio y quiero hacer las cosas bien hechas. O sea, quiero trabajar por Guatemala, pero también necesito del apoyo de todos los guatemaltecos que me ayuden a llegar ahí con un grupo de guatemaltecos fuertes y que lleguemos, pues, a hacer las cosas correctas. ¿Y qué leyes llegarías a derogar? Mira, creo que tenemos que hacer un análisis de cuáles son aquellas leyes que realmente no sirven, porque sí estamos sobrelegislados. Total. O sea, hay demasiado. Empezando con la reforma de la ley electoral, licenciada. Empezando por el tema de la ley electoral y de partidos políticos, por un lado. Y por otro, hay muchas leyes también que ya no son vigentes para esta actualidad. Entonces, esas son cosas que necesitamos ir a estudiar. O sea, yo realmente no he hecho ese análisis aún. Son 40,000 leyes vigentes, ¿verdad? No he hecho ese análisis aún, pero creo yo que sí tenemos que, esa es una tarea importante. Pero hay cosas que sí tenemos que hacer y que no hemos hecho. En la agroindustria. ¿Qué hemos hecho nosotros con la agroindustria? Nada. Nuestros ganaderos, nuestros campesinos, es la gente que nos alimenta y que trabaja por Guatemala, y no les hemos dado la mano. Por ahí me voy a empezar a enfocar. Total, cada quien ve el derecho a su nariz, definitivamente. Y cada quien ve cómo llena sus fuentes, ¿verdad? O qué es lo que más me conviene. Pero no pensamos en Guatemala, en lo que nosotros producimos. Sí, políticas de Estado que son políticas para el crecimiento económico, que es lo que dice la licenciada. Yo creo que ese ha sido tal vez el gran error del Estado guatemalteco, no de este gobierno ni el anterior, sino el Estado como concepción. La idea del Estado guatemalteco es un Estado, entre comillas, benefactor, que lo único que hace es gastarse 112,000 millones de quetzales, sacarle a la economía 87,000 millones en impuestos y endeudarse en 20,000 millones de quetzales cada año. Esa es una situación financiera insostenible. Y entonces los keynesianos o los mercantilistas empiezan a decir, no, pero si es la deuda más chiquita de la América Latina, estamos muy bien, con el casi 40% del PIB endeudado. No estamos bien. Tenemos que regresar a la responsabilidad fiscal. Tenemos que regresar a un presupuesto balanceado. Tenemos que darle la preeminencia al sector privado de todos los estratos, no el sector privado organizado en el CACIF o en la Cámara de Industria o en Fundesa, el sector privado transversal.
porque el guatemalteco, si algo ha demostrado en su historia, es que es un empresario. Guatemala es de los pueblos más empresariales del mundo. ¿Por qué? Porque el gobierno no te da nada. Si te quedas sentado esperando a que el gobierno te ayude, quédate sentado, papadito, porque no te va a ayudar. Algunas instituciones funcionan en el gobierno, digamos el Ministerio de Relaciones Exteriores, algunas alcaldías, el ejército, pero el resto de la burocracia estatal, digamos salud y educación, eso es una vergüenza. 5.000 millones de quetzales en pactos colectivos, 120 sindicatos en educación y en salud. Eso es una cuestión que deberían a lo mejor ser municipales. Los servicios de salud y educación mejor deberían ser municipales a seguir como están ahorita. Y por eso es que ahí se va la mayor parte del presupuesto. Así es, más de 30.000 millones de quetzales se van a esos dos ministerios. Exacto. Una vergüenza. Entonces yo sí creo que hay que hacer muchas reformas, incluso pues es una idea reformar los ministerios y realmente deben de ser ministerios. Exactamente. O sea, ¿Hay solución? Hay soluciones. Lo que pasa es que se necesita voluntad. Y poder político. Y poder. Y para eso necesitamos poder hacer. Y por eso necesitamos una bancada fuerte. Estamos para que la sentados licenciada hoy. Ríos pueda realmente hacer el gobierno que tiene que hacer. Estamos sentados hoy con las personas que pueden sacar adelante a Guatemala. ¿Contigo, señora Joel? Totalmente de acuerdo. Y es un ¿Y tu compromiso. aporte? Yo diría que aquí tenemos a una de las, como le dije, una de las mejores 5 candidatas a diputado del Congreso de la República de los últimos 15 años, por mucho. Por su preparación, su intelecto, su gallardía, su, digamos, valor bajo fuego. Lo mismo digo, como le dije, del licenciado Enrique Denhardt, del capitán Platero, del coronel Evo Morales, del doctor Manuel María Martínez, de Lacho Zamora, del licenciado Álvaro Arzú. Son pocos, no hay muchos candidatos, diría yo, que valgan la pena. El mismo licenciado Linares, Beltranena, no son muchos, pero yo creo que debemos tomar el ejemplo de participación política, porque lo que no podemos hacer es seguir en la orilla, seguir en la grada, viendo cómo en la arena los políticos corruptos, que son la mayoría, y gracias a Dios todavía hay una minoría de políticos que valen la pena, pero esos políticos corruptos están despedazando el país. Lo que no podemos hacer es ser indiferentes a la política, porque nuestra indiferencia como cuerpo político a la política partidista es la que tiene el país hecho pedazos hoy. Y solo algunos políticos que han hecho su trabajo en lo que han podido es que han logrado defender la institucionalidad del país. Pero como dice la licenciada Jovel, aquí falta mucho y hay que arreglarlo casi todo. Pero ¿cómo lo vamos a empezar a hacer si no nos metemos? ¿Cómo lo vamos a empezar a hacer si, por ejemplo, no hay programas como este o canales como este y otros canales independientes que dicen la verdad? O las redes sociales que salen al frente y atacan. Por ejemplo, me salgo por la tarjeta un momentito, pero les quiero dar un ejemplo. Yo soy enemigo intelectual de Dina Fernández. No la soporto. Ella es, si me permite el francés, una chaira, yo soy un derechista. No la soporto. Pero la entrevista que le hizo la licenciada Dina Fernández al candidato Pineda es una entrevista brillante. ¿Por qué? Porque un periodista lo que tiene que hacer es preguntarle al poder y cuestionarlo. No tiene por qué agraciarse, congraciarse, pastelearlo. No, tiene que salir a enfrentarlo. Y eso fue lo que ella hizo. Yo no estoy de acuerdo con su postura política, pero estoy de acuerdo en que haga su trabajo correctamente. Y eso fue lo que hizo. Y si no hubieran redes sociales, jamás hubiéramos sabido quién es en realidad el señor Pineda. Un completo desconocido. Ahora ya lo conocemos. Que sea la gente la que escoja si quiere a un personaje de ese calibre y de esos, digamos, colores, o quiere a alguien con más experiencia, con más capacidad política y con más, digamos, garra y empuje. Ya que sea el votante que escoja. Que sea el votante el que escoja, pero... Eso es democracia. Democracia. Exactamente. Pues para mí de verdad ha sido un verdadero gusto y un verdadero placer. Sandra Jovel, ¿cuál es tu compromiso para Guatemala? Yo creo que mi compromiso para Guatemala es trabajar con Guatemala, para los guatemaltecos, y realmente servir al pueblo de Guatemala. O sea, no me canso de decir que esa es la función de los políticos, servir al pueblo. Y lo que queremos es hacer las cosas correctamente. Yo estoy comprometido realmente con hacer y tratar de hacer en el Congreso lo correcto. Y eso es lo que quiero hacer. Así como hice en el Ministerio de Relaciones Exteriores lo correcto, me criticaron bien o mal, voy a hacer lo correcto en el Congreso. Esa es la verdad. Así que esperamos, licenciada Sandra Jovel, que lo que el día de hoy se dijo acá en este canal, pues se pueda cumplir. Sabemos de dónde vienes, quién eres, y esperamos pues que saber que Sandra Jovel pues llega a Y la verdad es que muchísimas gracias, esperamos que nos puedan apoyar
en su voto en línea. Y no es en línea de internet, ¿verdad? Como me preguntan los patólogos, ¿en dónde me meto? ¿Cuál es el link? No, en línea en las 5 papeletas. Valor unionista. Así que totalmente invitados, licenciado Muchas Giovanni. gracias. Qué gusto tenerte por acá. Muy amable. Es un placer y sabemos que te vamos a tener más seguido por acá. A ti también, Sandra. Gracias, Betty. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Así al que canal. muchísimas gracias al canal también, a Noticiero El Vigilante, por el espacio que nos dan, el destino en tus manos. Así que ojo con el voto. Noticiero El Vigilante presenta El destino en tus manos con Elizabeth Alcerro. Los comentarios de este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.